Vamos de camino a la gran ciudad, siempre estamos transmitiendo con el deseo que usted pueda aprovechar este momento, escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre llega a todos los lugares donde usted pueda aprovechar este momento. Y lo vamos a hacer en primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice su palabra de Dios: porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y este es la victoria que ha vencido al mundo, y nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Qué maravilloso lo que Dios nos dice acá en su palabra. Dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence el mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús vino acá a pagar el precio en la cruz del Calvario. Y es por eso que dice que Jesús es el que venció al mundo. Pues ¿cuál es la invitación? A que usted y yo podamos entender, podamos creer en la palabra de Dios, en la palabra que dejó en este libro sagrado. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Hay que nacer de Dios, hay que creer en Dios, hay que nacer, hay que creer en Dios para vencer todas las pruebas que a usted le van a tocar que pasar, todo lo que va a ocurrir durante su vida que esté en este mundo. Pero aún con Jesús tendremos la victoria, porque hemos vencido al mundo. ¿A través de qué? De la fe, que es la certeza de lo que aún no vemos, pero creemos. Aún no vemos, pero sentimos. ¿Quiénes? Los que hemos creído en el Espíritu Santo, los que hemos creído en su palabra, los que hemos creído en todo. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creer en su palabra, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creer que Jesús, a través de su palabra, venció al mundo. ¿Y por qué debemos de entender esto bonito de esta carta de Juan? También por lo que aquí miramos algo especial. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué dije? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, Jesucristo siempre es el mismo, siempre. Por eso se está predicando el Evangelio del Reino, siempre se está predicando. Prepárense para cuando venga Cristo los encuentre listos. Y preparémonos para cuando venga Jesús a pasar lista, estemos inscritos en el libro de la vida. Por eso es todo lo que hemos creído, debemos de anhelar a estar inscritos en el libro de la vida. Y miramos acá en San Mateo, capítulo 24 y 35. Y acá lo que dice maravilloso, y es algo que no pasa, es algo profundo, y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Su palabra es eterna. Su palabra es, como decía en Hebreos 13:8,
decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y acá miramos que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Estamos hablando en un mismo lenguaje, estamos hablando que son cosas, las cosas de Dios son eternas, las cosas de Dios no pasan, las cosas de Dios desde el inicio, desde hoy y desde siempre, por los siglos de los siglos, está ahí su palabra. Usted y yo pasamos, venimos a este mundo, nacemos, crecemos, pero un día los vamos a ir. Pero la palabra de Dios siempre va a quedar, siempre la van a recibir los que queden. Es por eso que bien dijo el apóstol Pablo, el morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo, su alma, su espíritu va al cielo. Hay vida eterna para los que mueren en Cristo. Los que no mueren en Cristo, los que no han querido aceptar a Cristo, los que no han tenido fe, los que son incrédulos, los que aún no quieren aceptar la palabra, lo que los dicen, pues cuando les toque que partir de este mundo, hasta ahí llegó, hasta donde creyeron ellos. En que la mayor parte de la humanidad siempre dice, si usted le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios. Ah, pero la cosa es creer, pero hay que creer y hay que estar siempre, siempre activo, siempre estando seguro que en cualquier momento los va a tocar que partir de este mundo, sea joven, sea mayor. Ese es lo que pasa en el mundo. Porque yo he escuchado a varios que dicen, no, si para qué voy a ir, yo estoy joven, que vayan los mayores. Pero la verdad es que en este mundo se van los jóvenes, se van los mayores y a veces se van hasta más los jóvenes porque son los que se exponen más al peligro. Ese es lo que usted y yo como padres de familia debemos de advertir a nuestros hijos, debemos de decirle a nuestros hijos, instruirlos, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino para cuando sean mayores no se aparten de él. Pues esto es algo maravilloso y esto es algo maravilloso lo que aquí decía el salmista. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Nuestro Papá, nuestro Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que usted crea en su palabra, crea que Dios le ama. Y aquí esto me encanta, esto que dice acá también, Filipenses 2:10-11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso. Dice que ante Dios toda rodilla se debe doblar, ante Dios toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es, ahí está el secreto, doblar, orar. ¿Cuándo doblamos rodillas? Cuando los ponemos a orar. ¿Cuándo confesamos? ¿Cuándo pedimos a Dios que nos escuche? ¿Cuándo hablamos con Dios? ¿Cuándo tenemos una comunicación linda con nuestro papá? Cuando nos metemos a puerta cerrada, como dice en el Evangelio de Mateo 6:6, y a puerta cerrada.
y te comunicas con tu papá. Es la oración más eficaz, porque estás hablando entre tú y tu papá. En el nombre poderoso de Jesús, es la invitación que te hago a que tú vayas a hablar con nuestro Padre Celestial, que siempre que nos ama, que nos quiere dar vida eterna. Y en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todos nuestros amigos que están en diferentes países del mundo, que busquen una iglesia, que puedan escuchar la palabra de Dios, que puedan atesorar y que puedan siempre desear lo bueno, siempre sin apartarse, porque dándole cumplimiento a su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. En el nombre de Jesús, amén.